llevó a cabo. Este año, ¿para cuándo la podemos esperar? No tengo la fecha, pero es el mes de octubre, nada más que no tengo precisión la fecha. Ok, pero ya se está preparando. Sí, la vamos a llevar a cabo. ¿Y se va a institucionalizar para todos los años? Ojalá, la idea es que esto pueda desarrollarse, nos vamos a poner de acuerdo con los productores para poderlo concretar. Alcalde, respecto a la plaga de grillos que actualmente está azotando la ciudad, ¿alguna acción del gobierno municipal? Pues simplemente la fumigación y combatirla. Bueno, ¿a cuáles grillos te refieres? Los políticos. Hay muchos, ¿no? Con eso no puedo hacer gran cosa. Los insectos. Pero hablando de los insectos, con esos vamos a fumigarlos. Lo otro no puedo hacerlo. Alcalde, otra preguntita. El viernes sacaba una nota yo acerca del vado del río. Hay bastante destrucción en esa zona, calles, hoyos, cráteres, hay grafitis en el canal que dan una mala imagen a una de las partes posiblemente polos de atracción turística y de inversiones más importantes de aquí de la capital. ¿Hay algún plan para rehabilitar esa zona? Mira, lo que pasa es que estás hablando del canal en sí, ¿no? Sí. El canal en sí, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo con el Estado para ver si podemos hacer un trabajo si es que lo precisa, porque esto es para conducir aguas cuando vienen excedentes de la presa, que aquí difícilmente se van a dar, cuando menos perspectiva pronto, ¿no? Y es la única, el canal es para desahogar aguas de la presa. Entonces yo creo que las inversiones hay que orientarlas en la medida que sean necesarias. Habría que evaluarlo junto con el gobierno del Estado, lo que se refiere al canal. Y el tema del grafiti, bueno, vamos trabajando en las diferentes zonas y nos estamos abocando en primera instancia a las diferentes entradas. Ya ahorita la entrada norte ya ha quedado muy diferente, lo mismo la que viene del aeropuerto, ya son unas áreas muy específicas donde estamos poniéndonos de acuerdo con los dueños ahí para lograr que aporten la pintura y podérselo hacer. Y el día de ayer o hoy iniciaron con lo que es la entrada sur. Entonces estamos básicamente trabajando en esas prioridades de lo que son las colonias. Y eso lo veremos para el bacheo y el recarpeteo. Hay un programa que se está llevando a cabo, ¿no? Inclusive se contrataron empresas externas para darle más celeridad a eso. Lo que sucede es que efectivamente los pavimentos o tienen muchos años o no han sido de la calidad apropiada y todo eso, pues las lluvias te van dañando, pero a nosotros nos corresponde irlo resolviendo. Lo que sucede es que Hermosillo, pues por su propia extensión y con las capacidades del municipio, estamos haciendo lo más pronto posible y abocándonos sobre todas las vialidades principales donde hay mayor tránsito, ¿no? En ese mismo sentido, alcalde, yo reportaba ahí en mi nota que hay unos baches que tienen más de 20 días con señalización, pero más de 20 días ahí sobre el lado del río. A lo mejor son problemas de agua, ¿no? Son problemas de colapsos, porque estamos teniendo muchos colapsos, no los conozco específicamente, pero ha habido mucho colapso por el problema de drenaje, las fugas es porque está muy deteriorada la red y tenemos ya el planteamiento ante el gobierno del Estado y la Federación para las inversiones del próximo año, donde estamos contemplando justamente la rehabilitación de la red de agua potable y lo que es el drenaje también. ¿Qué tanto Señor va a presidente, para este proyecto de 480 millones, bueno, en total, ¿no? Para drenaje entiendo que son como 90 millones. ¿Para rehabilitación o para construcción de nuevos? Son también por ahí por el estilo, son alrededor de 100 millones de pesos. Toda la suma son 480 para el año próximo. Este año entre Estado y Federación fueron 400 millones. Presidente, en torno al accidente en el local de fiestas infantiles donde falleció un niño, ¿hay alguna, digamos, alguna reglamentación que se pueda, que el ayuntamiento pueda aplicar en este tipo de lugares donde pues se deben de extremar precauciones? Bueno, la unidad de protección civil siempre tiene que regular eso y antes de otorgarse el permiso se vigila que el área esté adecuadamente, pero es un accidente pues que luego a veces no corresponde a protección civil, ¿no? Nosotros cuidamos lo que es las instalaciones y lo que es el aforo. ¿Está bien? Mucho de eso le corresponde.